Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por su asistencia a nuestro webinar. Teniendo en cuenta que los diferentes sectores de la economía se han ido reactivando paulatinamente y dando cumplimiento a la resolución 0666 de 2020, que reglamenta el protocolo de bioseguridad al interior de las compañías para minimizar el riesgo de contagio entre los empleados, hoy, en compañía de nuestra ARL Seguros Bolívar, les entregaremos algunas recomendaciones específicas para la documentación de protocolos de bioseguridad en cada una de sus empresas, así como el detalle de aspectos que deben tener en cuenta según los lineamientos contenidos en la resolución ya mencionada. Hoy nos acompaña Luisa Fernanda García, ella es administradora en salud ocupacional y profesional en gestión del riesgo para la ARL Seguros Bolívar, dándonos acompañamiento permanente y directo a Complementos Humanos, Servicomplementos y Caris y nuestras empresas usuarias. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat y al final abriremos un espacio para resolverlas. También queremos contarles que ARL Seguros Bolívar nos compartirá un link que contiene algunos anexos técnicos y un esqueleto del documento para cumplir con el protocolo. Más adelante, Luisa nos contará más acerca del funcionamiento del contenido que encontrarán allí. Le doy entonces la bienvenida a Luisa, no sin antes agradecerle por su tiempo y participación en nuestro webinar. Buenas tardes, queridos compañeros. El día de hoy nos atañe una importante razón para todos y es el acompañamiento o algunas recomendaciones, como lo decía Laura, acerca de cómo elaborar el protocolo de bioseguridad, o en algunas empresas puede que ya lo tengan realizado, pero digamos que también es generarles otras herramientas para que lo puedan complementar o puedan revisar si tiene realmente todo el cumplimiento normativo o si les hace falta algo, y también brindarles las herramientas para que puedan usarlas en cada una de sus empresas y lo adapten. La idea como tal también de darles estas recomendaciones es que, como tal lo decía Laura ahorita, nosotros les vamos a compartir unos links les vamos a compartir los links en donde hay 4 actividades económicas específicamente que tienen toda la documentación, desde el documento del protocolo de bioseguridad como tal normativo y todos los anexos técnicos que cada uno de estos implica. La idea es que cuando ustedes puedan revisarlos, los descarguen y los revisen, si hay algunas empresas que aún no lo han realizado, lo puedan realizar, pero que no sea, digamos, el copia y pegue que normalmente algunas empresas realizan, sino que lo hagan muy concienzudamente, que lo hagan a conciencia y que lo hagan teniendo en cuenta de que todo lo que nosotros plasmemos en ese documento es lo que a nosotros nos va a revisar el Ministerio de Salud o cualquier entidad territorial que venga y nos haga una visita de inspección, y que tengamos en cuenta que lo que estamos diciendo ahí es lo que tenemos que tener, digamos, dentro de toda nuestra organización para el desempeño de nuestros trabajadores. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación y ahí vamos a ir haciendo, digamos, el acompañamiento, y tener en cuenta que las preguntitas las pueden ir haciendo y si hay alguna necesidad, pues Laura me la comenta y lo compartimos. Listo. Bueno, entonces digamos que lo que vamos a iniciar de recomendaciones, hay que tener en cuenta que hablamos de unas recomendaciones bajo la resolución 0666 de 2020. ¿Qué es esta resolución? Esta resolución es la que dictamina los protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas diferentes al sector salud. ¿Por qué? Porque como tal el sector salud, digamos que ellos ya vienen con un tema de procesos y de protocolos de bioseguridad de hace mucho tiempo, y que además, si ellos generan su protocolo, lo tienen que crear diferente debido al riesgo de exposición que ellos tienen, que es mucho más alto, digamos, que otras actividades económicas. Esto no quiere decir... Luisa, perdón, te interrumpo, no sé si ya estás compartiendo pantalla, pero no la estamos viendo. Para que me ayudes, por favor. Listo, ya lo vuelvo a hacer. Espérame un segundito acá. ¿Ya la están viendo? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, lo que les venía diciendo es que bajo esas recomendaciones se deben, digamos, determinar todos los lineamientos generales que nos dice el Ministerio de Salud y deben quedar plasmados en ese protocolo teniendo en cuenta todos estos ítems. La importancia de esto es que aquí nos están diciendo específicamente qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, para cuándo lo debemos hacer,
¿qué debemos tener en cuenta? Tengamos en cuenta entonces que inicialmente necesitamos hablar de que esto tiene un objetivo y tiene un alcance. El objetivo de este protocolo como tal es poder nosotros establecer las medidas preventivas para mitigar los riesgos de contagio del COVID con el fin de mantener las condiciones de trabajo controladas durante la emergencia, tanto de nuestros empleados en planta como de las personas, como de los empleados también cuando se están desplazando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El alcance también de este protocolo es para todos los empleados, para todos los contratistas, para todos los proveedores, para todos los aprendices, para todos los sectores económicos, tanto empresas públicas como privadas. Todos, absolutamente todos, debemos ceñirnos bajo estas directrices normativas. Pues acá les quería compartir un videito, pero pues lastimosamente no tenemos audio, pero voy a tratar de compartírselo a Laura para ver si se los podemos enviar de pronto por un link también. Vamos a hablar entonces básica e inicialmente de un pequeño recorderis acerca de cuáles son los aspectos generales del COVID-19. Entonces, ¿qué es el coronavirus COVID-19? Es un virus que puede causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias agudas. Puede ser transmitido a través de las partículas del aire mediante la tos o estornudo del individuo portador del COVID. ¿Cómo se transmite? Cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las infecciones respiratorias agudas. Laura, una preguntita. ¿Tú ves que ahí me aparece una personita? Ah, no, esa eres tú. Esa eres tú, perdón. Si quieres, dale minimizar ahí. Listo. ¿Cómo podemos entonces prevenir el coronavirus? Digamos que estas son las normas básicas que todos debemos tener en cuenta, que más adelante dentro del protocolo se van a ir, digamos, ampliando. Evitar el contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus. Tomar mucho líquido. Al estornudar o toser, cubrirnos con el pliegue del codo. Mantener limpias las superficies. Si tenemos síntomas de gripa, usar los tapabocas. Lavarnos las manos con frecuencia. Evitar asistir a sitios de alta afluencia de personas. Si tenemos tos, fiebre, secreciones nasales y otro tipo de síntomas como dolores de garganta, de cabeza o dolores musculares, y ventilar el hogar. ¿Por qué lo más importante y digamos a lo que siempre se le hace, digamos, más hincapié es al lavado de manos? Porque recordemos que la partícula del coronavirus tiene un recubrimiento que solamente con el lavado de manos, con el jabón, que es un desengrasante, puede eliminar, digamos, esa capa que es la que puede permitir que se genere el contagio. Entonces, para tenerlo en cuenta. Vamos entonces a iniciar hablando de cuáles son las medidas preventivas y administrativas que inicialmente se deben tener en cuenta para la realización del protocolo. Recordemos también que dentro de las responsabilidades que se dirimen del protocolo, esta nos habla específicamente de que todos los empleadores deben adoptar, adaptar e implementar todas estas medidas y todo este protocolo de bioseguridad en cada una de sus empresas. ¿Con qué fin? Con el fin único de poder mitigar ese contagio y de generar espacios propicios para todos nuestros colaboradores en la prestación de los servicios. Entonces hablamos inicialmente de que la primera parte del protocolo habla de que se debe definir un horario específico. ¿Cómo así que un horario específico? Aquí las empresas, dependiendo de su particularidad, deberán entonces, dentro de ese protocolo, plasmar cuáles van a ser sus turnos de trabajo, cuáles van a ser sus horarios y tener en cuenta los lineamientos generales estipulados por el ministerio, donde nos dicen que máximo en un área podemos tener 10 personas. En ese orden de ideas, si yo era una empresa que tenía 30 empleados, por ejemplo, en 2 turnos, que tenía 15 y 15, yo ya no puedo seguir generando esos 2 turnos. Debo generar un tercer turno donde pueda hacer las mismas actividades, pero que tenga mi personal distribuido en máximo 10 personas. En ese orden de ideas, entonces yo aquí en este ítem de horario debo poner jornada A de 7 a 3, jornada B de 9 a 6 y jornada C de 10 a 7. Es un ejemplo, ¿cierto? Ya ustedes definen cuáles van a ser esos horarios específicos y también deben tener en cuenta que en la definición de ese horario
tengan en cuenta la afluencia de público en el transporte masivo. Para bien hay empresas, digamos que le facilitan a los empleados sus transportes, pero para las que no, debemos tener en cuenta los picos de flujo donde esas personas, digamos que no estén tan expuestos y tratar de distribuirlos para evitar también, digamos, ese posible contagio. Cuando hablamos de registro de asistencia a la jornada laboral, estamos hablando de que nosotros debemos tener un control muy claro acerca de cuál es el personal que está viniendo a trabajar y cuál es el que no está viniendo. Y tener en cuenta que si hay una persona que yo pensaba o que yo tenía claro que venía hoy, debo inmediatamente averiguar por qué no vino y hacer todas las averiguaciones pertinentes porque debemos estar pendientes de cada uno de nuestros empleados. De esta forma, para el registro de asistencia se puede hacer de muchas formas. Normalmente los supervisores o los jefes de área, ellos saben más o menos a qué gente o a qué personal van a programar y deben pasar, digamos, esa lista o esa información a gestión humana y a las diferentes áreas que tengan que ver con esto, para que podamos hacer el control muy juiciosamente. Puede que nosotros no tengamos, no tengamos, digamos, como un sistema que sea documental o que lo vayamos a hacer así, sino que nuestro control de acceso es biométrico. Digamos que lo que recomienda como tal la resolución es que si es un acceso biométrico se anule, pero si digamos la empresa solo tiene ese tipo de acceso para su control, ellos lo pueden seguir haciendo, pero deben tener en cuenta que se debe realizar una limpieza antes y después de cada uso, con unos productos específicos para poder hacer esa limpieza y que no tengamos ningún riesgo de contagio. Entonces, digamos que este registro es muy importante. Para empresas que están, digamos, sus oficinas dentro de edificios, por ejemplo, ¿qué es lo que están adoptando? Cuando se comparten espacios, las oficinas deben informar el día antes, terminando la tarde, cuál es el personal que se va a desplazar al otro día a esas oficinas, para que en la parte de recepción puedan llevar un control también de cuáles son esas personas y cuántas personas son las que están, digamos, entrando, para tener también un control, ¿cierto? Cuando hablamos de personal de áreas operativas, en este ítem es muy importante que aquí la empresa empiece a desglosar básicamente todo lo que nosotros vamos a hacer al momento de que las personas ingresen. Entonces ahí debemos tener en cuenta los grupos de trabajo con equipos liderados conformados de máximo 10 trabajadores y con las jornadas máximas legales permitidas por frente de trabajo. Las actividades laborales se deben realizar en áreas amplias. Se deben usar los recursos, herramientas o equipos asignados para cada labor, garantizando su limpieza y desinfección al inicio, durante y al finalizar el turno. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos vienen también de una costumbre, de una cultura de poderse pasar las herramientas, de que yo cojo la de él, yo cojo la del otro, y todo venía normalmente. Ahora todos debemos ser muy responsables y tenemos que tener mucho sentido de pertenencia y mucho autocuidado, que es a lo que nos está llevando, digamos, que todo lo que se ha venido reglamentando. ¿Por qué? Porque debemos tener esa responsabilidad de que las herramientas son mías, son propias y que no son de las otras personas, que si yo las debo compartir, entonces debo hacerles un proceso de limpieza y debo definir con qué se hace. Para esto es muy importante, compañeros, que tengamos en cuenta cuál es el producto que nosotros podemos utilizar y que también lo dejemos por escrito en este protocolo. No es solo poner, se va a realizar la limpieza y desinfección, no. Tengamos en cuenta que para todo lo que nos hable de limpieza y desinfección, hay que generar aparte un anexo técnico que me hable de cómo voy a realizar yo esa limpieza y esa desinfección. En ese anexo técnico, ¿qué debo yo tener en cuenta? Debo tener en cuenta con qué tipo de producto químico lo voy a realizar, cuáles son los elementos de protección que debe usar la persona que va a hacer la combinación o el uso del producto. Y debo saber cuál es, digamos, la proporción del producto, si es que es un producto que se combina, y tener en cuenta que no sea un producto cancerígeno o perjudicial para la salud. Digamos que hay 4 o 5 productos que son los que más se utilizan para limpieza y desinfección, de acuerdo a lo que se ha estudiado y a lo que se puede tener en cuenta de que pueden ayudar a la desinfección y a la prevención del COVID. ¿Cuáles son? En su primer orden, y obviamente que todos lo sabemos, es el alcohol. El alcohol es el principal, alcohol al 70 o alcohol al 96 o alcohol glicerinado, ¿cierto? Digamos que normalmente, y digamos que fue el primer producto que todos supimos que
que existía y que debíamos utilizar y que por eso en su momento se agotó. Otro de los productos es el hipoclorito. Cuando tenemos el hipoclorito debemos tener muy claro cuáles son esas condiciones en las que lo vamos a utilizar, en los que lo vamos a usar. Tener en cuenta cuál es la proporción deseada. Si es para limpiar superficies, es una proporción mucho más pequeña. Y si es para limpiar espacios y para limpiar, digamos, mesas de trabajo que son, digamos, más usadas durante todo el día, entonces la proporción es un poco más alta, ¿cierto? Aparte de eso, aparte del hipoclorito, también está el peróxido de hidrógeno, que es, digamos, el agua oxigenada. También está el amonio cuaternario, pero de quinta generación, que es el menos dañino. Y hay que tener en cuenta que para el amonio cuaternario, si no es un producto que viene ya mezclado con eso, y si nosotros vamos a hacer la mezcla, tener en cuenta que la mezcla solo dura 24 horas, así que al otro día habría que volver a hacer el mismo proceso. Tengamos también en cuenta que cuando utilicemos cloro o hipoclorito o blanqueador, lo más pertinente es que no hagamos la mezcla en un recipiente que sea transparente, sino que sea un recipiente que, digamos, los rayos de la luz no le den tan directamente porque pueden dañar sus propiedades. Aparte de eso, entonces, en la parte del personal operativo se debe restringir, digamos, todos esos pasos a los que los colaboradores no pueden pasar y que siempre tienen que estar respetando ese tipo de espacios. Se debe garantizar la separación y recolección diaria de los residuos y tener en cuenta el código de colores y cómo lo tiene cada empresa. Habrá unas empresas que de acuerdo a su código de colores ya tienen establecido por su actividad económica el recipiente rojo, que es para riesgo biológico. Quienes lo tengan así lo pueden seguir realizando de esa manera, y digamos que cuando se utilicen los guantes o cuando se vaya a hacer el desecho de los tapabocas desechables, ¿cierto? Entonces lo puedan hacer en ese recipiente y se hace, digamos, todo el proceso, ya que tiene la empresa como tal definido, con ese tipo de desechos, ¿cierto? O de riesgo biológico. Si nosotros como empresa, porque somos de una manufactura y normalmente en manufactura no vamos a encontrar una caneca roja para riesgo biológico, y yo digo, no, pues yo tampoco la voy a comprar porque entonces tampoco está dentro de mi proceso, ¿qué podemos hacer? Podemos tener, sí, otra caneca, ¿cierto? Pero esa caneca debe estar rotulada, debe estar señalizada, que es para ese tipo de desechos de riesgo de residuos peligrosos, y deben estar siempre con un protector en bolsa negra. Entonces, las mascarillas desechables y los guantes estarían en esa bolsa negra y se debe marcar como desechos peligrosos para hacer la disposición final luego, y cuando vengan y la recolecten, pues también evitemos que otras personas puedan contagiarse. Entonces, eso también lo deben tener en cuenta desde el tema de personal de áreas operativas, y ahí también dejar muy claro y muy definido cómo va a ser el ingreso de todas esas personas. Entonces, cuando ellos... Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundo, por favor. Un segundito. Perdón, ya volví. Entonces, en el personal de áreas operativas, ahí también debemos definir cómo va a ser su ingreso, qué es lo que primero van a hacer y tenerlo muy en cuenta para dejarlo plasmado. ¿Listo? Igual en el documento que se les va a compartir ahorita, ustedes van a tener, digamos, un panorama muy amplio, porque toda esa información está ahí, digamos, dándoles ejemplos y dándoles tipsitos de qué es lo que debe estar ahí, pero ya ustedes como empresa lo definen. Personal de áreas administrativas. Bueno, compañeros, entonces, sabemos que como lineamientos generales, lo que más, digamos, que se prevé y lo que más se aconseja es tratar de que lo más que se pueda, debemos implementar el teletrabajo o el trabajo en casa o el home office o como lo quieran llamar. Para este tipo de actividades, entonces, que son las de personal administrativo, debemos tener en cuenta que se deben promover las herramientas tecnológicas para que podamos tener una jornada de trabajo amena y podamos tener, digamos, esa concentración y esa comunicación que se requiere. Por ende, la empresa debe como tal
tratar de implementar, de aconsejar y de definir con sus empleados cuáles son las herramientas que van a utilizar para el trabajo en casa. Se pueden usar varias herramientas como el Google Hangout, el Skype, el WhatsApp, el Zoom, el Teams, ¿cierto? Todas esas herramientas que nosotros podemos utilizar para estar en contacto con nuestros compañeros, hacer reuniones y, digamos, tener como un día a día mucho más claro. Obviamente, para este personal de áreas administrativas, aquí también debemos definir cómo se va a realizar ese trabajo con ellos, si va a haber un horario diferente, cuáles van a ser, digamos, sus entregables, si se va a hacer una reunión semanal, pero todo debe quedar muy claro. Y también debemos tener en cuenta que porque el personal sea de área administrativa y esté en trabajo en casa, digamos que no lo exime de la responsabilidad de reportar sus condiciones de salud, que más adelante lo vamos a ver. Quiere decir esto que si yo soy un administrativo y siempre estoy en mi casa, entonces no tengo que hacer la encuesta de condiciones de salud, sí la debo hacer. Entonces no debo reportar mi temperatura 2 veces al día, sí lo debo hacer. Yo todos los días debo hacer mi reporte a mi empresa con las herramientas que esto nos provee. Para los que no tenían conocimiento y para los que no conocen, les informo que Complementos Humanos, por medio de la app de Ciru, tiene una herramienta que es a la que las personas pueden ingresar, todos los colaboradores, independientemente de dónde estén ubicados, ellos pueden ingresar por esa herramienta, pueden realizar su encuesta y la pueden mandar para que nosotros tengamos, digamos, todos los días el monitoreo de las condiciones de esas personas. Entonces, el personal de áreas administrativas es muy importante definir como eso. Si por alguna razón no podemos tener a todo el personal de áreas administrativas en casa, sino que necesitamos que también vengan a oficina, entonces yo digo, no, yo no los voy a tener a todos en trabajo en casa, sino que voy a definir un trabajo flexible. ¿Cómo es el trabajo flexible? Media jornada en casa, media jornada en la empresa. O día por medio en casa, día por medio en la empresa. Ya cada empresa lo define, pero lo importante es que todas esas medidas queden descritas en el protocolo. Medidas que deben adoptar los empleadores. Digamos que acá se habla de unas medidas generales que deben adoptar todos los líderes de procesos, desde directores, jefes, supervisores, etcétera, de acuerdo a la escala jerárquica que cada una de las empresas tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí todos somos responsables. Desde el gerente, el de seguridad y salud en el trabajo, el jefe, el supervisor, mi compañero y yo como colaborador. Todos tenemos unas responsabilidades que acatar y unos derechos, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces digamos que esas medidas generales están como, por ejemplo, es muy claro que aquí también está, digamos, como muy afianzado el compromiso que adquiere cada empresa con sus colaboradores, ¿cierto? Y el compromiso que cada uno de esos líderes ejerce con respecto al cuidado del otro para evitar los contagios y para trabajar en un ambiente ameno. Entonces, digamos que cuando hablamos acá de esas medidas, nosotros también estamos hablando entonces de, perdón, nosotros entonces también hablamos de que se deben fomentar las políticas, de que debemos hacer una señalización, de que debemos adaptar lavamanos si es que no tenemos, de todo eso que nosotros debemos ir haciendo, de que al jefe le corresponde revisar que su personal cuando llegue bien, o que si hay alguno que se encuentra con alguna situación de salud lo reporte inmediatamente al área indicada. Todo eso es lo que nosotros debemos hacer y debemos socializarle a los demás. Obviamente, aquí hay unos roles y responsabilidades que son muy importantes en todo el desempeño del protocolo. Y desde ese punto y desde ese ítem específicamente es donde va a quedar, digamos, en el documento o en el protocolo plasmado qué es lo que le toca hacer a cada uno. Obviamente aquí tenemos una parte muy importante que es la responsabilidad o el rol y la responsabilidad de las personas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, en seguridad y salud en el trabajo nosotros tenemos unos roles específicos. Debemos definir e implementar los protocolos para la prevención del COVID. ¿A quién le corresponde diseñarlo? A ese profesional que sea competente para diseño y ejecución, ¿cierto? Con alcance en los diferentes procesos y actividades. Debemos verificar que los supervisores o jefes aseguren el cumplimiento de los protocolos y medidas preventivas en la ejecución de la labor. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros por allá en el protocolo vamos a decir que para el lavado de manos se debe realizar cada 3 horas, ¿cierto? Al ingreso, cada 3 horas y al terminar la jornada. Yo, como seguridad y salud en el trabajo, no puedo estar, digamos, puntualmente en todos los puestos de trabajo en todo momento. Entonces, ahí es donde también los supervisores o líderes entran a hacer esa tarea de que ellos mismos también sean responsables y le digan, bueno, compañero, se te está olvidando, recuerden, hay que lavarnos las manos cada 3 horas, ya es justo, ya es momento, te quitaste el tapaboca, por favor te lo vuelves a poner. O sea, en este momento eso es una responsabilidad de todos, el poder reportar esas condiciones y ese tipo de situaciones. Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias para el cumplimiento de la jornada laboral y que no me exponga a mis trabajadores. Llevar un registro de ausentismo por gripe o por alguna sospecha o por alguna situación que me pueda decir a mí que una persona puede tener o ser sospechoso de tener el COVID-19. Desarrollar protocolos complementarios al presente. Tengan en cuenta que es lo que les dije ahorita. No solamente es un solo documento el que yo necesito como protocolo o el que yo debo reportar como mi protocolo, ¿cierto? Yo a ese protocolo le debo hacer unos anexos técnicos y los debo tener siempre muy a la mano porque de ahí también, digamos que se derivan un montón de situaciones que me ayudan a cumplir el protocolo y que me ayudan a justificar y evidenciar que lo estoy haciendo. Documentar diariamente todas las medidas sanitarias implementadas en la empresa, mantener informada a la gerencia, desarrollar los protocolos complementarios. Si se tienen los termómetros, obviamente debemos hacer esa toma de temperatura. ¿Cuántas veces? 3 veces, 4 veces, las que usted quiera, pero mínimamente al ingresar y al salir. Al ingresar a la jornada y al salir de la jornada para evidenciar cómo se encuentran las personas. Y otro de los más importantes, reportar a la EPS y a la ARL correspondientes a los casos sospechosos o confirmados que tengamos de COVID. Nosotros igual debemos establecer, digamos, como una cadena de llamadas, como un directorio, como un procedimiento en el que sepamos qué hacer en caso de que tengamos una sospecha o una persona que lo tenga, ¿cierto? O que ya sepamos que lo tenga, o que llegó bien y resultó con gripa. Entonces esas son cosas que también debemos tener en cuenta en el protocolo y documentarlas muy bien. Acá no solamente está el líder del sistema de gestión, acá también tenemos grupos de apoyo. ¿Cuáles son los grupos de apoyo que nosotros tenemos específicamente en el área de seguridad y salud en el trabajo y que nos ayudan muchísimo, que son nuestros brazos extendidos? El COPAS, la Brigada de Emergencias, el Comité de Convivencia Laboral, pues sí, también lo quiero incluir ahí. A todos los que yo considere que requieren y necesitan, digamos, estar ahí presentes, inmiscuidos y que me pueden apoyar a mí. Porque es que el de seguridad y salud en el trabajo no puede ser el mismo vigía siempre, todos los días, porque entonces tampoco va a alcanzar. Entonces ahí es donde nosotros debemos definir, listo, el de seguridad y salud hace esto, del COPAS, entonces, ¿qué se pueden apoyar muchísimo con el COPAS en las empresas y dejarlo muy claro? El COPAS puede capacitar a las personas, básico, algo muy básico porque recordemos que tampoco se recomiendan las capacitaciones presenciales o en caso de que se hagan presenciales deben ser cortas, debe ser en áreas amplias o si es un salón debe ser un salón abierto que me permita guardar esa distancia que se debe manejar de mínimo 2 metros. Entonces tengamos en cuenta que el COPAS a mí me puede servir para que yo, por ejemplo, delegue una persona del COPAS como vigía para hacer la encuesta inicial, para tomar la temperatura y otro por la tarde para que haga lo mismo, ¿cierto? Para que también nos estemos turnando y esas personas nos pueden ayudar a nosotros, chicos. Realmente nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua y tenemos brazos extendidos que nos pueden ayudar a lograr nuestros objetivos. También es muy importante que aquí hablan de las medidas que debemos adoptar las administradoras de riesgos laborales. Como tal, nosotros en qué debemos apoyarlos a ustedes y que ustedes también deben solicitar a sus ARLs en el acompañamiento, en la revisión o documentación del protocolo si tienen alguna duda, en la actualización, y eso es algo muy importante, que la gente no lo está haciendo, la actualización de la matriz de riesgos y peligros. Es muy importante, chicos, nosotros de primera mano realizar esa actualización de acuerdo a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros sabemos. Ahora es que no vamos a decir, ay no, entonces es que eso es algo nuevo, para mí no tenía el riesgo biológico. En algunas empresas y actividades económicas,
la actividad de el riesgo biológico estaba por algunas de sus actividades, obviamente con un riesgo o una ponderación del riesgo mucho más baja, pero ahorita nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que nos está pasando y a las áreas afectadas, realizar esa actualización de identificación de riesgos y peligros, muy aterrizada a la realidad, a lo que tenemos realmente, a lo que estamos haciendo y hacer una valoración concienzuda con lo que nosotros tenemos. ¿Cómo se puede hacer? Usted verá si la ingresa en la misma matriz que tiene, ¿cierto? Que si yo ya tengo un riesgo biológico por acá, por contacto con personas porque manejo clientes y es bajito, yo lo puedo poner dentro de esa misma matriz, en otra casillita. Pero si yo quiero, lo puedo tener entonces en otra matriz aparte que solo me diga COVID-19 y poner ahí como lo que yo tenga que ver con eso, mis áreas específicas y todo lo demás, también lo puede hacer. Acá no hay ninguna camisa de fuerza, el hecho es que tú tengas la información y la tengas actualizada, porque no podemos olvidar que aunque nosotros estemos en todo este proceso de aprender y desaprender, porque digamos que fue algo que nos puso a todos a recapacitar, a leer, a aprender, a estudiar, no podemos dejar de desconocer que nosotros también debemos tener un sistema de gestión que debe seguir, él debe continuar. Aunque nosotros estemos en este momento en esta contingencia, el sistema de gestión no para. Y lo único que sí puede ser diferente es que obviamente nos cambió los planes de trabajo, nos cambió la perspectiva, pero igual vamos todos enfocados al mejoramiento de todas las condiciones para nuestros empleados. Entonces las ARLs podemos apoyarlos en esa actualización de matriz, en esa documentación del protocolo, en aclaración de dudas y en una revisión después de que ustedes ya hicieron el protocolo. Ustedes dicen, yo quiero que ustedes vengan y me revisen cómo estoy, qué me falta, de pronto fallé en esto, de pronto fallé en lo otro, o si apenas lo van a implementar, ustedes también pueden solicitar y decir, bueno, es que yo no entiendo cómo puedo hacer, miren este espacio, cómo lo podemos adecuar, cuáles son las recomendaciones que usted me da de acuerdo a lo que yo tengo, también para que se los ayuden a organizar, ¿cierto? Digamos que eso está dentro de esos lineamientos. Y obviamente, pues de dar asesoría y acompañamiento en promoción y prevención de todos estos temas. Cuando hablamos de proveedores, clientes y aliados, aquí la empresa que está describiendo o realizando su protocolo debe dejar muy claro cómo va a ser la atención con cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ahí yo voy a decir, los proveedores en Pepito Pérez solo se atenderán los días miércoles y viernes en el horario de 10 a 2. Y anterior a esto deben enviar la documentación por medio de correo electrónico, tratar de evitar lo más posible la facturación física o la entrega de documentos físicos. Y si va a ser así, entonces me lo va a traer como no sé qué o en este sobrecito, ¿cierto? Tenerlo muy claro. Tener muy claro también que las empresas deben tratar de incentivar a que los pagos no se hagan en efectivo, tratar de usar lo más que se pueda medios digitales para evitar un poco más esa interacción entre las personas. Igualmente se deben respetar los espacios, se debe definir como tal también un lugar específico también para nosotros recibir nuestros proveedores. Entonces yo voy a decir que dentro de ese protocolo yo digo, la zona de recepción de mercancías se realizará en tal parte y inmediatamente se recepcione, se desinfectará con hipoclorito al tanto por ciento o con amonio cuaternario o con el alcohol al tanto por ciento. Luego de eso se abrirá no sé qué, no se van a atender varios proveedores en el mismo día, por eso se generan unos horarios. Eso debe quedar ahí plasmado, chicos, para que lo tengan en cuenta. Al igual que la atención de clientes y aliados. Habrá empresas que definan ahí que no van a aceptar por ningún motivo el ingreso de clientes o terceros, a no ser que sea estrictamente necesario. O habrá otros que digan, yo los voy a recibir cada tanto. O habrá otros que digan, no recibo ningún personal externo. Como hay empresas que ya, digamos, a nosotros que hacemos el acompañamiento a complemento, hay varias empresas usuarias que nos han dicho, no, por este año nosotros decidimos no recibir más personal externo. Todo lo que necesitemos, hagámoslo de manera virtual, pero ustedes lo definen y lo dejan ahí escrito. Contratistas o personal temporal. Eso también es claro. Los contratistas y el personal temporal deben adherirse al protocolo de bioseguridad que tenga la empresa para la cual estén prestando el servicio. No quiere decir esto que su contratista o que la temporal
no deba tener su protocolo. De hecho, Complementos Humanos tiene un protocolo también de bioseguridad y pues obviamente debíamos tenerlo para poderlo inscribir en la plataforma. Fue autorizado y por eso la gente está trabajando. Pero como el servicio se presta en cada una de las sedes de las empresas usuarias, estas personas se deben adherir a todo el protocolo que tenga la empresa como tal. De este modo, ustedes ahí podrán poner otras condiciones distintas o simplemente decir que se adhieren al protocolo de bioseguridad y deben cumplir todas las normas socializadas en el protocolo de la empresa X, o ahí pueden decir que si esta persona no cumple tantas veces, entonces se hará, digamos, un llamado de atención. O sea, ya ustedes lo definen, pero sí debe quedar muy claro y que ellos también tengan muy claro que deben conocer los riesgos a los que se exponen, pero también que deben tener un cumplimiento de normas. Listo. Monitoreo de condiciones de salud. Esta es una parte muy importante y les voy a mostrar unos formaticos iniciales. Entonces hablamos de un formato inicial, que es el anexo 1, que es el formato de aplicación de la encuesta preoperacional para la incorporación laboral seguido a la contingencia nacional. O sea, una empresa que apenas se va a reincorporar, como hay muchas que por ahora todavía lo están haciendo. ¿Qué quiere decir esta encuesta? Esta encuesta quiere decir que yo inicialmente al personal que vaya a ingresar, días antes de que ingrese, le debo hacer esta encuestica, donde debo tener los datos de la empresa, bueno, los datos del trabajador, debo preguntarle si tiene antecedentes de salud, asma, enfermedad pulmonar, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, cáncer, obesidad, desnutrición. ¿Por qué debo tener en cuenta estas enfermedades? Porque debo tener en cuenta que estas son las enfermedades vulnerables o las que me hacen que uno de mis colaboradores sea personal vulnerable y de riesgo alto para el contagio del COVID, ¿cierto? Porque tienen defensas bajas, porque por su condición, digamos que son más digamos, más propensos a tener un contagio. Entonces yo debo tener esta información y debo saber qué voy a hacer con ella. En caso de que presente otra enfermedad no descrita, informe cuál, si ha tomado algún medicamento, si ha tenido alguno de estos síntomas y un seguimiento de dónde ha estado los últimos 14 días, si ha viajado el último mes, todo eso para tener en cuenta. Y cuando yo tenga los resultados, analizar si esa persona puede o no puede ingresar. Si es una persona con diabetes, tengamos en cuenta que no es recomendable que vaya. Si es una persona con hipertensión, con sobrepeso, pero que su índice de masa corporal pase sobre los 29, creo, pero que esté, pues, digamos, dictaminado, porque sobrepeso podemos tener varias personas, ¿cierto? Pero digamos que un sobrepeso que realmente sea un tema ya de salud delicado, una obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿cierto? Pero que sea también certificada, porque no es cualquier persona que diga, no, es que yo tengo una alergia, entonces no puedo trabajar, no, pero es que yo necesito que también la EPS te diga, no, de acuerdo a la alergia que X persona tiene, no puede presentarse personalmente porque es más propenso a un contagio, ¿cierto? Entonces hacemos, inicialmente esta es la que hacemos. Una vez hagamos esta, analizamos cuáles fueron los resultados y de ahí ténganlo por seguro que nos va a salir un personal vulnerable al que nosotros debemos tener en cuenta para definir posteriormente un plan de trabajo con ellos. Luego de que hagamos esa primera encuesta, entonces ya el día que las personas ingresan, vamos a realizar y todos los días esta encuesta, fecha, hora, nombre y apellido, la cédula, el dato de la temperatura, si ha presentado alguno de estos síntomas en las últimas 24 horas, si ha estado en contacto con alguna persona contagiada con síntomas, si realizó lavado de desinfección de manos, la firma del trabajador y la firma del evaluador. Esta es la que se debe hacer todos los días, al ingreso y al terminar el turno, y con la toma de temperatura. Es que yo lo quiero hacer 3 veces, hágalo 3 veces. Es que yo no lo quiero hacer, imposible que no lo haga. O sea, es un compromiso y es una responsabilidad hacerlo todos los días en 2 momentos mínimo para yo poder controlar cómo entró mi gente y cómo salió. Si una persona me llega con temperatura mayor a los 38 grados, esa persona no puede ingresar a trabajar y debo hacer su respectivo diligenciamiento o su respectivo llamado a la EPS. Tengan en cuenta que las empresas deben destinar
un espacio particular, solito, para las personas que tengan alguna situación de salud que me pueda decir a mí que es una persona sospechosa, entonces para que lo tengan en cuenta. Ese es el formato 2. Y el formato 3 sería este, que sería un anexo de seguimiento a las condiciones de salud de trabajadores con sospecha o con diagnóstico de COVID. Por eso tiene acá un seguimiento ya de 15 días, donde le hace, digamos, la pregunta de cómo ha seguido para poder hacer como el respectivo seguimiento y, digamos, como el diagnóstico tal cual a lo que se lo dé la empresa, ¿cierto? Identificar trabajadores vulnerables por estado de salud y edad. Tengamos en cuenta cuáles son este tipo de trabajadores. Personas adultas mayores, las personas que sufran de enfermedades de base como la hipertensión, problemas cardíacos, diabetes o cuadros respiratorios crónicos, mujeres embarazadas, alteraciones endocrinas y trabajadores inmunosuprimidos o de bajas defensas. Es importante tener muy en cuenta esto porque realmente lo que dice el ministerio y lo que, digamos, es lo que recomienda, él dice, este tipo de personas tratemos lo más posible de tenerlas en un teletrabajo o en un trabajo en casa. Pero digamos que el core del negocio depende de una persona, digamos que ese es el panadero y es el que maneja los hornos y solamente él lo sabe manejar porque no tengo más nadie y es el que lleva 20.000 años ahí en la empresa y tiene diabetes. Yo necesito de esa persona, ¿cierto? Necesito que él venga a mi empresa porque también de él depende mi proceso de producción y no lo puedo frenar. Pero, ¿yo qué debo garantizarle a esa persona? Debo garantizarle unas condiciones mínimas donde yo lo resguarde a él lo más que pueda para que él esté bien. Entonces le genero un horario distinto, le genero los horarios de alimentación diferentes a los otros, que entre un poco más tarde y que salga un poco más temprano, pero trato de que esa persona no se me afecte tanto en mi empresa, ni tampoco cuando esté en la calle, que pueda ser propenso a un virus, y también tener en cuenta los picos de horarios. Medidas que se deben garantizar durante la jornada laboral. Al ingreso y salida de las instalaciones, acá la empresa define. Cuando lleguen, por ejemplo, hay empresas que instalaron lavamanos a la entrada. Entonces, cuando llegue, se lava las manos. Hay otras que no la instalaron a la entrada, sino que tienen el tapete de desinfección. Entonces, usted dice, pise el tapete de desinfección, lávese las suelas, ingrese, haga el cambio de ropa, ¿cierto? Porque lo que se recomienda es que las personas tienen su uniforme, entonces que vayan con una ropa en con una bolsa aparte, que cuando lleguen se cambien de ropa, guarden la ropa que traían en una bolsa aparte, se pongan su uniforme, tener en cuenta que las personas no pueden ingresar con ningún tipo de joya ni ningún tipo de accesorio, porque aparte de que, digamos, es uno de los riesgos, digamos, en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, también es un alto riesgo de infección, porque a todos esos productos o a esos accesorios se le pueden adherir partículas que me puedan generar infección. ¿Cómo van a hacer el proceso? ¿Cómo van a hacer el lavado y desinfección de sus elementos de protección, de sus herramientas? ¿Cada cuánto? Y si es en la parte administrativa, también se debe definir que las personas cuando ingresen, entonces, cuando ingresen desinfecten su superficie, su computador, su celular cada cierto tiempo, con X producto y siempre definir cuál es el producto que van a usar. Interacción en las áreas comunes, esto es muy importante, entonces, ¿cómo van a ser los horarios de almuerzo? ¿Cuántos turnos voy a definir? Yo debo solamente tener en cuenta las personas que pueden estar en ese espacio en el tiempo prudente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo decir, listo, como no puedo generarlos todos al mismo tiempo, yo hago varios turnos de alimentación. Esos turnos pueden variar hasta 20, 30 minutos, no sé, de acuerdo a la jornada. Pero entonces, si el espacio siempre es de una hora, no. Yo les digo, salga y coma 20 minutos y vaya a un espacio al aire libre o a otro lugar para que también se puedan ir turnando los otros. Entonces, debo definir cómo van a ser esas jornadas de almuerzo en el momento de que van a tomar los alimentos. Debo definir cómo va a ser el uso de salas de reuniones en caso de que la requiera, pero son pocas personas. Y debo definir cómo se va a hacer esa limpieza. En el tema de las áreas comunes, cuando yo hablo también de la zona de alimentos, si yo tengo el microondas para que calienten, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe tener un producto desinfectante y un pañito o toallita para que cada persona cuando use el microondas lo limpie por fuera, ¿cierto? Limpie donde tuvo el contacto para que esas personas estén libres de contagio. Entonces yo lo usé,
termino de usarlo, lo limpio, ya el que continúa lo usa, lo limpia y así sucesivamente. Deben tener todos sus cubiertos específicos, su plato, su pocillo, su cuchara, todo lo que se necesite, ¿cierto? Para evitar también el contagio. Los alimentos solamente se pueden tomar dentro de ese lugar específico para la toma de alimentos, en los horarios que es. Para tomar los alimentos debemos también tener un protocolo de lavarnos las manos antes, consumir el alimento, lavarnos las manos después y tal. En áreas administrativas, como les decía ahorita, también definir cada cuánto será el proceso de limpieza y desinfección. En los procesos productivos, entonces también cómo vamos a operar las máquinas, si es una máquina que no puede ser operada por un solo operario, sino que tiene que ser por 2 o 3, entonces también debo tener ahí cerca mi producto para desinfección y limpieza para poderlo usar cada que sea necesario. Tengamos en cuenta también que cuando hablamos de los protocolos de limpieza y desinfección se habla de 2 cosas. Una es la limpieza, agua, jabón, y la otra es la desinfección con los productos que ya nosotros tengamos, ¿cierto? Vamos al punto de limpieza y desinfección de instalaciones, superficies, elementos y herramientas. Ahí la empresa lo define. ¿Qué debe definir? Debe hacer un protocolo. En ese protocolo de limpieza y desinfección, ¿qué debe tener en cuenta la empresa? Cada cuánto se va a hacer el lavado de esa superficie, ese baño, con qué producto lo voy a hacer, si tengo la ficha, y es más, debo tener la ficha de seguridad de esos productos que voy a utilizar. Si van a ser guantes desechables, entonces tener claro cómo se los debe quitar y cómo los debe desechar. Si no son desechables, entonces los debo lavar antes de terminar para podérmelos retirar y dejarlos secando, ¿cierto? Esos protocolos, digamos que aquí hay unos ítems que a ustedes les van a ayudar mucho, pero pues digamos que ya cada empresa como tal lo define. Yo voy a definir que cada 2 horas se van a limpiar las escalas, que cada 3 horas se va a lavar el baño. Eso ya lo pone cada empresa, pero sí debe quedar, digamos, plasmado en el protocolo. La limpieza de los elementos y las herramientas. La empresa define con qué producto le va mejor y no tiene tanto riesgo de que se oxiden o de que se corroban por el producto que usan. Limpieza y desinfección en el cargue y descargue. Esto va más aplicado a las actividades de manufactura. Entonces deben definir cuál va a ser su proceso, con qué lo van a desinfectar, cómo va a ser la recepción, entre cuántas personas o si van a utilizar otro tipo de herramientas. Tengamos en cuenta que para todo esto nosotros debemos tener en cuenta de que nos habla la resolución. La resolución nos habla de unos ítems muy claros y muy específicos a tener en cuenta para todo. Lavado de manos. El lavado de manos se debe hacer al ingresar a la empresa, cada 3 horas, durante 20 o 30 segundos, al salir de la empresa, cuando salgan las personas de la empresa, entonces al llegar a casa también debemos tener claro cómo deben comportarse ellos y compartirle a ellos como empleados qué proceso deben tener en cuenta para cuando se estén desplazando hacia sus casas y cuando lleguen a las casas, cómo lo deben hacer. Entonces, el lavado de manos obviamente es uno de los más importantes. Debemos siempre estar encima de la gente que lo haga, que se lave las manos. Si no es posible el lavado de manos, entonces que tengamos en varias partes de la empresa alcohol glicerinado, dispensadores de alcohol glicerinado, y es más, debemos tener para que las personas se hagan una limpieza de las manos siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias, porque si están engrasadas o sucias, pues sí tenemos que hacer un lavado de manos, aparte del que se nos recomienda de cada 3 horas. El distanciamiento social también es muy importante. 2 metros es la distancia mínima que yo puedo tener entre una y otra persona para todo, para mi puesto de trabajo, para la capacitación, para el almuerzo, para la comida, para todo. La etiqueta respiratoria. Entonces, etiqueta respiratoria, si yo voy a estornudar, ¿cómo lo debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cierto? Tener en cuenta también que para el tema del lavado de manos, yo debo tener un tema muy importante de señalización en toda mi área y en toda mi empresa. O sea, mejor dicho, nosotros también debemos tener, digamos, en toda la planta, recomendaciones, información acerca del COVID, acerca de su contagio. Debemos tener muy en cuenta cómo es el lavado de manos, que cada que la persona entre a lavárselas pueda tener visibilidad de cómo es el adecuado lavado de manos para esas personas, cada cuánto lo debo hacer, tener en cuenta cómo debo usar el uso obligatorio del tapabocas. Es que mientras yo no estoy trabajando me lo bajé un ratico, no. Yo sé que cansa, yo sé que acalora, yo sé que a veces nos fastidia, pero es así. Lo debemos tener todo el día, todo el momento.
Acá, por ejemplo, las empresas pueden definir, o sea, digamos que la resolución como tal, a mí me da unos lineamientos específicos de cómo usarlo, cómo me lo pongo, cómo me lo quito, pero también ahí, cuando yo hablo en el protocolo, debo definir qué tipo de tapabocas voy a entregarle a mi personal. Si es un tapabocas desechable, entonces, bueno, es desechable, todos los días le entregaré uno al ingreso, porque él viene con uno de su casa, acá se lo cambia y a la salida lo bota, pues lo desecha, y al otro día seguimos con lo mismo. O hay empresas que ya, por ejemplo, de las que nosotros acompañamos, que definieron no dar tapabocas desechables, sino 2 tapabocas de tela. De esa forma, entonces ellos que dijeron, vea, nosotros vamos a entregarles tapabocas de tela. Estos tapabocas de tela duran 30 días, entonces usted se puede poner uno 15 días y a los 15 días empieza el otro y se va generando el cambio. Ya en el otro mes no le dan 2, sino que le siguen dando día 1 mensual porque siempre tiene una ventaja de 15 días. Pero también para eso se debe hacer una ficha anexa aparte de cuál es el adecuado lavado de ese tapabocas de tela, que es reutilizable, ¿cierto? Y obviamente también dentro de todo esto está la limpieza y desinfección de superficies. Digamos que son los ítems más importantes de los que nos habla la resolución y que nos dice, vea, esto es así, esto es así, esto es así. Y que digamos que todos, aunque lo tengamos ahí, no es que lo copiemos y lo peguemos, ¿cierto? Sino que entendamos el por qué lo debemos hacer y el cómo puedan solicitar alguna evidencia, ¿cierto? Comunicación, capacitación y señalización de medidas de prevención. Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito. Espérenme, por favor. No, ahí ya estamos viendo todos. Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de que las empresas ahí en el protocolo deben hablar y deben mencionar que van a hacer un plan de comunicación. El que quiera lo puede hacer dentro del mismo documento y el que no, pues lo hace aparte, pero igual debe contar con él. Ese plan de comunicación es que debe tener. Debe tener muy claro cuál es el tipo de comunicación que yo voy a dar, tanto mi comunicación interna como mi comunicación externa. Yo puedo ahí decir que para yo socializarle a mis empleados y a mis colaboradores todo el tema de factores de riesgo del COVID y demás, yo lo voy a hacer por medio de WhatsApp, por medio del Instagram, por medio del Facebook, que semanalmente voy a poner por la intranet una ficha o que lo voy a hacer por medio de carteleras o plegables. Todo es válido, pero todo lo que es válido también lo debemos dejar ahí descrito para que no haya ninguna confusión y tengamos la evidencia de que no necesariamente tiene que ser virtual, no necesariamente tiene que ser presencial, pero sí debemos de tenerlo. También las comunicaciones externas. ¿Externas con quién? Con mis clientes, con mis proveedores, donde yo pueda garantizar que yo les informo a ellos, vea, cuando usted vaya a venir, infórmeme esto, tenga en cuenta esto, el horario va a ser de tal hora a tal hora y se va a hacer por medio de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp o llamadas telefónicas. Cuando hablamos de capacitación, digamos que la resolución 0666 nos trae unos temas muy puntuales de capacitación que los vemos acá descritos. Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición, factores de riesgo del hogar y la comunidad, factores de riesgo individuales, signos y síntomas del COVID, importancia del reporte de condiciones de salud. Recordemos algo acá y es muy importante. Habrá personas que nos digan, pero es que yo, ¿por qué le tengo que dar mis datos? Existe el habeas data, entonces yo, mejor dicho, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer. Eso es muy respetable. Pero recordemos que desde el decreto 1072, nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad muy clara, y es que nosotros siempre, frente al sistema de gestión, estamos obligados a declarar realmente y verídicamente nuestras condiciones de salud. Entonces, sí o sí, las personas lo deben y lo tienen que hacer, porque además eso está desde el sistema, desde el manual, desde el reglamento interno y desde lo demás. Uso adecuado de los elementos de protección personal, lavado de manos y limpieza y desinfección. Estos son los temas puntuales y específicos que la resolución me dice, vea, usted a su gente le tiene que dar sopa, desayuno, almuerzo y merienda con esto. ¿Cómo lo va a hacer? Como usted quiera.
virtual, presencial, en las charlas de 5 minutos, cuando recién entran las personas, recordarle la importancia del uso de los elementos. Usted define un cronograma, usted dice cada cuánto lo va a hacer. Usted tiene que tener, sí o sí, esa información pegada en carteleras y en alguna parte de la empresa visible que la gente pueda decir, sí, yo lo vi, yo sé que eso está ahí y yo lo puedo ir a ver cuando tenga alguna duda. Señalización. Esa señalización debe ser muy clara. Yo debo señalizar dónde se puede sentar una persona y dónde no se puede sentar una persona. Entonces va la señalización de aquí se puede sentar, guarde la distancia, los pasitos o los punticos que ponemos en el suelo, la señalización de piso que me dice aquí se puede parar una persona a esperar, aquí la otra persona, o sea, para hacer, digamos, las filas de ingreso o de los proveedores, o si atendemos clientes, entonces también definirlo. Toda esa señalización de lavado de manos, de consumo de alimentos, de distanciamiento social, todo eso lo debemos tener en cuenta ahí. También en la resolución o en el decreto también nos dice que debemos de informarle al personal, como les decía ahorita, cuando la gente salga de la empresa, cómo debe cuidarse en el desplazamiento y cuando llegue a su casa, cómo debe hacer ese protocolo particular, pero que también, digamos, que nos atañe. Entonces él debe saber o se le debe informar que cuando llegue no debe saludar a nadie todavía, que se quite los zapatos, que se quite la ropa, que la ropa se lava aparte de la ropa familiar, ¿cierto? Y todo este tipo de situaciones. Digamos que básicamente este es un pequeño zoom a todo lo que como tal se considera desde la resolución y desde el protocolo que nosotros debemos implementar para poderlo compartir tanto a las entidades, para poderlo inscribir a las diferentes herramientas dependiendo de los municipios, porque por ejemplo, hay municipios que tienen y que solicitan la inscripción, hay otros que no, ¿cierto? Tienen sus medidas. Hay unas ciudades que no lo hacen así, sino que lo hacen distinto, pero a fin de cuentas, todo lo tenemos que hacer y de esto también hay una lista de chequeo. Esta lista de chequeo, digamos que es esta. Si quieren, igual la pueden descargar. Y esta lista es una lista con la que yo me voy en la mano a verificar cada uno de los ítems que usted puso en ese protocolo, pero es que yo debo ir y debo garantizar que realmente la empresa disponga de agua y jabón, que disponga de suministros de alcohol en varias partes de la empresa, que realmente tenga los puntos de lavado, ¿cierto? Toda esta información yo la debo verificar físicamente cuando vaya a revisar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esto es todo lo que realmente nosotros revisamos cuando vamos o cuando Ministerio va o cuando Secretaría de Salud va, que lo puede hacer, ¿cierto? Esas son como las listas de chequeo que la pueden buscar en el Ministerio porque realmente también hay que tener en cuenta la resolución 0666 es una estructura, pero tengamos en cuenta que también han ido saliendo diferentes lineamientos específicos para unas actividades económicas en singular. Entonces no es lo mismo el del sector manufactura que el del sector construcción, que el de transporte y logística o que el del sector del comercio. Entonces acá yo les voy a mostrar qué es lo que el día de hoy la ARL Seguros Bolívar y Complementos Humanos quieren compartirle a ustedes para que tengan esta gran herramienta y puedan usar información importante de ahí. Vamos a entrar inicialmente a este link de protocolo de sector manufactura. Él los va a llevar a este link. Cuando vamos a este link, acá él me va a decir, consulte aquí el protocolo de reactivación de actividades y sus anexos con todas las recomendaciones. Entonces, acá, cuando él me dice protocolo de trabajo seguro, consúltelo acá, como este es el de manufactura, pues ese es el que me va a arrojar, ¿sí? Yo enseguida pues les muestro de acá, pero les quiero mostrar más como el anexo, les quiero como hacer más énfasis en todos los anexos que tiene. Miren que lo que yo les decía ahorita, el protocolo es un solo documento, pero en ese protocolo yo debo mencionar todos los anexos que yo considere necesarios para que estén en mi plan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usar y desechar guantes no estériles? Él me va a abrir acá y me va a mostrar un infográfico. Me va a decir evite el guante de uso por periodos prolongados, para retirarse de forma segura los guantes, ¿cómo lo debo hacer? ¿Cierto? Esa es una. Ay, perdón. Instructivo para medir la temperatura, recomendaciones generales para la salud, medidas para trabajadores fuera de la empresa, que esta sí o sí la debemos compartir con nuestros empleados.
Entonces, al salir de la vivienda, ¿qué deben hacer? Y al regresar a la vivienda, al convivir con una persona de alto riesgo. Esta información ustedes la pueden descargar, la pueden adoptar y la pueden pegar en sus carteleras o la pueden mandar por mensajes, como a ustedes mejor les parezca, pero es una información que les sirve para decir si lo estamos haciendo y si estamos teniendo a nuestra gente informada. Cómo es la limpieza de vehículos, motocicletas y bicicletas, medidas en caso de presentar síntomas, limpieza y desinfección del casino, recomendaciones para aislaciones en casa, protocolo de limpieza de portacomidas. Espérenme a ver si por acá hay el de limpieza y desinfección, que sí debe estar, pero hay que lavarlo. Bueno, acá está el de lavado de manos, que lo pueden bajar y lo pueden pegar por ahí, ¿cierto? O sea, todo eso es lo que ustedes pueden encontrar en cada uno de estos links. Vamos al sector de transporte y logística. Lo mismo, me va a abrir el link, me va a poder dar el documento base que yo debo ir revisando e irlo adaptando de acuerdo a todo lo que les expliqué anteriormente, pero que es información muy específica de acuerdo a la particularidad de cada empresa. Y acá también me van a aparecer unos anexos que yo voy a utilizar para lo que necesite. Entonces, toda esta información es la que se va a ir contenida con ustedes también el día de hoy, porque les vamos a compartir la presentación y pues en la presentación están los links y no hay problema. Al link pueden acceder desde el celular, pueden acceder desde el equipo, él les va a abrir y les va a dejar descargar toda la información. Anexo a esto, se les va a compartir también una circular. Esa circular es muy importante y ya se las voy a mostrar. Espérenme un segundito. Porfa. Ay, perdón. Ya les voy a mostrar. Está la circular que se les va a compartir también hoy. ¿Qué dice esta circular? Esta circular es, digamos, como el paso a paso que les explica qué es lo que la empresa debe poner en ese punto en específico, numerado, tal cual a como está el documento. Por eso les decía ahorita, horario, yo no sé qué poner ahí, entonces ahí en este ítem la empresa deberá redactar los horarios que define, las jornadas y demás. O sea, este es como el pastel para que todos ustedes, perdonen la bulla, por favor, queridos compañeros, ignórenla. Entonces, este es como el pastel que cada uno de ustedes va a tener para poder diseñar y documentar su protocolo de bioseguridad como tal. No solamente para realizarlo, sino para modificarlo, para mejorarlo, ¿cierto? Entonces, esta es como la información también que se les va a enviar. Es una herramienta conjunta desde complementos humanos con el acompañamiento de Seguros Bolívar para todos sus clientes. Digamos que esta es toda la información que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Voy a dejar ya de compartir pantalla. Y ya. Laura me comentará si hubo preguntas, si hay preguntas. Luisa, muchas gracias por toda esta información. Te cuento que tenemos una pregunta que tiene que ver con el COPAST y nos preguntan si para que el COPAST haga estas capacitaciones deben estar entrenados en temas de COVID-19. Sí, eso sería lo ideal, ¿cierto? Que ellos tengan, digamos, una capacitación previa, puede también solicitarse por medio del ARL o de diferentes instrumentos, pero tengamos en cuenta que las capacitaciones que puede hacer el COPAST son pequeñas charlas, son corticas, con toda la misma información que nosotros tenemos acá. O sea, digamos que las herramientas que nosotros les estamos brindando les pueden ayudar a ellos a coger un infográfico de esos y el día de hoy decirle, bueno, hoy Pepito Pérez del COPAST va a ir a la planta y a 5 personas en un espacio pues obviamente adecuado les va a informar nuevamente cómo es el lavado de manos, pero teniendo en cuenta el infográfico. O sea, son cositas de pronto muy cortas, charlas de seguridad o demás, que podemos utilizar y que eso nos puede servir a nosotros de evidencia de que como empresa estamos cumpliendo con todo. Pero el COPAST lo puede hacer. Obviamente si tienen una capacitación previa, pues mucho mejor, pero si no, igual hay demasiadas herramientas audiovisuales que tenemos desde el ministerio, desde las ARL y todo lo que les compartimos es con ese fin, de que nos podamos ayudar y de que podamos ayudar a nuestros empleados. Bueno, Luisa, muchísimas gracias.
Te cuento que no tenemos más preguntas, parece que entonces todo quedó muy claro. Nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por esta información tan valiosa y les recordamos entonces que a su correo electrónico les vamos a enviar esta grabación por si tienen alguna duda o quieren resolverla pues o compartirla con su equipo de trabajo y también les vamos a estar compartiendo los links y la circular. Acá hay una preguntita. Cordial saludo, ¿es obligatorio el control de temperatura y estado de salud 2 veces al día? Sí. En la resolución 0666 dice específicamente que la toma de temperatura debe realizarse al inicio y al finalizar labores. Está dentro de la misma resolución y lo dice así tácitamente y lo tengo muy claro porque es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, que si solamente se puede hacer una sola vez o es necesario 2 veces. La resolución como tal nos dice que debemos hacerlo 2 veces, al inicio y al finalizar. ¿Listo? El personal administrativo también debe cambiarse de ropa al ingresar a la compañía. Eso como tal lo define la empresa. Por ejemplo, si las personas administrativas tienen una camisa o tienen un uniforme, deben ir con ropa de cambio y al llegar deben cambiarse en un vestido o en un baño específico para eso. Lo más recomendable, pues digamos que lo más recomendable y de acuerdo a todo lo que se menciona y lo que se dice sería que sí, pero las empresas como tal lo definen. Si solamente con la aspersión y solamente con la desinfección de calzado lo pueden hacer, porque digamos que en el área administrativa se supone que son menos personas que en la parte operativa. Entonces digamos que es una decisión que como tal toma la empresa. Ya ahí sí, no hay más preguntas, Laura. Perfecto. Muchísimas gracias, Luisa, entonces, por tu acompañamiento. Muchas gracias a todos por su asistencia y entonces a su correo electrónico en el transcurso de la tarde o mañana les estaremos compartiendo toda la información. Muchas gracias. Laura, muchas gracias a todos por el ratico.